Estamos presentando Aldea Global. 12:37 y este día martes te queremos recomendar que vayas por Café Amati, que es la cualidad de un café fresco, un café tostado semanalmente en su propia casa de tueste, asegurando un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a cafeamati.cl y conoce todo sobre el mundo Amati, porque es la cualidad de un café fresco. Además, siempre viene acompañados de fructo, donde se transforma la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Aquí en Radio La Clave reciclamos y estamos atentos a las 3R junto a Bendito Residuo, que es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos. Una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Conócelos en benditoresiduo.cl. Y ahora sí, entramos de lleno, como todos los martes, a una perspectiva histórica de lo que está ocurriendo también en la actualidad. Hartas cosas en el mundo. Lo internacional nos mantiene siempre alerta y es por eso que estamos con Fernando Mendoza, historiador. ¿Cómo estás, Feña? Buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Si es que he dicho toda la semana buenos días y después digo buenas tardes, entonces parezco... Es que te toca justo la transición de, sí, justo. de día y tarde. Y además de la mañana digo buenos días. Entonces, vale, como que yo sigo sintiendo que... Está chipiada todavía que sí, mañana. Sí. No tengo como un punto de quiebre. Este es el punto de quiebre. Pero bueno, es parte de... ¿Cómo estás? ¿Qué has visto esta semana dentro de lo que está ocurriendo en el mundo? Ahí atentos al Medio Oriente y esa región del mundo. Noticias de Turquía, relevantes también, en donde el principal opositor al presidente Erdogan fue arrestado en la última semana. Un personaje que en el último tiempo ha acumulado un importante apoyo a nivel nacional. Recordemos que Erdogan primero llegó al poder el 2003 como primer ministro y posteriormente hubo un cambio constitucional en donde se crea un cargo de presidente con muchos poderes constitucionales, en donde él logra elegirse y como presidente en sucesivas ocasiones. Y este personaje, alcalde de Estambul, que como te comentaba, ha agarrado bastante popularidad en el último tiempo, fue arrestado supuestamente por terrorismo y que no había terminado su carrera, porque para ser candidato a presidente en Turquía necesitas un título. Claro. Entonces, estamos viendo cómo esta oposición está siendo anulada en un gobierno que ha tenido estos visos autoritarios. Las elecciones son en 2028, queda tiempo todavía. Harto. Queda bastante tiempo, demostrando ahí cómo el oficialismo está preocupado por este personaje. Y bueno, y también cómo quizás a Erdogan en un par de años le convenga una guerra. Porque las guerras suelen ser distractores, las guerras suelen unir forzadamente al país, entonces hay que estar atento porque tenemos una región extremadamente convulsionada. Por ejemplo, Siria, en donde la dictadura de Assad cae a fines del año pasado, una dictadura que había estado medio siglo en el poder, en donde Turquía tiene una influencia, también con el tema de Irán, que también ese es un tema que ahora está volviendo a la palestra, porque recordemos que Irán tiene este conflicto con Israel hace ya varios años, en donde la intención de Israel es atacar a Irán, pero para atacar a Irán, por supuesto que necesita el apoyo de Estados Unidos. Uh-huh. Y en los últimos días hemos visto declaraciones por parte de Estados Unidos que estarían forzando de una manera como bastante agresiva a Irán a volver a negociar con riesgo de un potencial conflicto. Por ende, en ese caso hipotético que estalle una guerra con Irán, ahí por supuesto se verían más factores en más países. Por ende, quizás esta
deriva autoritaria de Erdogan, en donde ya demuestra esta intención de anular a sus enemigos, podría aún radicalizarse más en el caso que existiera un conflicto regional. Turquía es un país bastante relevante en la región, sí. Tiene casi 100 millones de habitantes, tiene un ejército considerable, está en un lugar estratégico a nivel continental. Y además estaba pensando en el perfil que tiene Erdogan, que es bien llamativo, que tiene este vínculo con los grandes mandatarios que tenemos hoy en día, dándonos de qué hablar constantemente. Entonces no es menor como todo lo que él haga se centra en su figura, y bueno, lo que tú decías, una posible guerra no es menor también para pasar a la historia, como hablamos siempre aquí. Por eso, claro, más pasar para la historia de salvar su poder, es como el caso de Netanyahu. Tal cual. El caso de Netanyahu, sí. En donde el ataque de Hamas que ocurre en octubre del 2023, obviamente, inicia esta nueva fase del conflicto, porque la guerra entre Israel y Palestina inicia en 1948. Esto es un conflicto que se extiende ya por casi 80 años. Entonces, tampoco hay que olvidar eso, que esta fase es otra más de diversos ciclos de violencia que han existido a lo largo de estas 7 décadas. Particularmente, sorprende por la ferocidad del ataque de Israel en contra de Gaza, que ya la ONU y varias organizaciones internacionales están considerando como genocidio. Sí. Y también otro elemento en el ataque de Hamas a Israel que ocurre en octubre del 2023, que justamente, como te comentaba, intensifica considerablemente el conflicto. Un conflicto que ya estaba más o menos, digamos, como prioridad noticiosa bastante bajo. O sea, antes del 2023, Israel y Palestina no sonaba todos los días en la prensa como lo hace hoy. Hoy es uno de los temas medulares de la política y la actualidad internacional. Antes no lo era. Todos los días, sí. Pero ahora es algo diario. Y particularmente la última semana, en donde el cese al fuego se ha roto y han muerto más de 800 personas. Hablábamos de eso la semana pasada. Entonces, el tema de Netanyahu, uno también de las aristas de esta intensificación del conflicto, esta nueva fase de la guerra ya de casi 8 décadas, es la toma de rehenes, porque Hamas tomó cerca de 200 rehenes y todavía quedan algunos. Entonces la familia de los rehenes desde el inicio de la guerra han... Me acuerdo inclusive una chilena, o sea, una chica que era hija de una chilena y que fue todo un tema por muchos días, sobre todo al principio de la guerra. Imagínate la gente que lleva todo este tiempo. Por eso, entonces terrible. Ese también es otra lista del conflicto, sobre todo para la opinión pública dentro de Israel, en donde los familiares de los secuestrados hacen protestas diarias, en donde insisten que el gobierno haga un cese al fuego con Hamas, con el fin de que todos los rehenes sean liberados. Tú has dicho otras veces que, y lo repetimos porque hay gente que no lo ha escuchado, que revisas la prensa también, que no siempre uno tiene acceso como Al Jazeera, y que tienes que hacer todo un trabajo ahí para entender lo que comunican y qué dicen al respecto de lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué dicen al respecto de lo que está ocurriendo ahora? Voy a esta idea y lo voy a ligar con eso. Perfecto. Porque justo lo vi anoche. Sí, es que una cosa es lo que vemos, no sé, claro, La Tercera, el Mercurio, como aquí en Chile, o en los medios más tradicionales, y lo otro es Al Jazeera. Claro, justamente eso va ligado a lo que tú me dices. Entonces, los familiares de los secuestrados dicen al gobierno de Israel: hagan un cese al fuego con Hamas, liberen a todos los rehenes y después vean qué hacer. Pero eso prácticamente, hubo una liberación inicial de rehenes, pero eso prácticamente no ha logrado ocurrir en la guerra. Es decir, que de una tanda se tienen todos los rehenes por la conformación del gobierno israelí. Claro. En donde ya hemos hablado otras veces, pero también para recordarlos, porque también es un aspecto muy importante de entender, es que Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, tiene socios de coalición que son extremistas
o ultraderecha, dicen algunos, ultrarreligiosos, dicen otros, Claro. que dicen que si hay un cese al fuego, vamos a retirar el apoyo del gobierno y sin este apoyo el gobierno no puede subsistir, porque Israel, a diferencia de Chile, es un gobierno parlamentario. El primer ministro depende de la mayoría parlamentaria que exista. Entonces estos por ejemplo, el Knesset, que es el parlamento de Israel, tiene 120 diputados y Netanyahu tiene 65, por ahí. Y estos socios hacen como 20. Entonces, a lo largo de la guerra, el cese al fuego, en donde todos los rehenes sean soltados de una, no ha ocurrido porque los socios de coalición han insistido que de hacer su cese al fuego vamos a quitar el apoyo del gobierno, y si quitan el apoyo del gobierno, Netanyahu pierde el poder, y si Netanyahu pierde el poder, muy probablemente se va a ir a la cárcel, porque o va a ser investigado de por qué ocurre el 7 de octubre, que fue una falacia grotesca de seguridad de Israel, o bien porque está siendo investigado por distintas causas de corrupción. Claro. Por ende, él, para su supervivencia política, para extender su mandato, para mantenerse en el poder, necesita que la guerra siga existiendo. Sí. Eso es un hecho es un punto muy clave. importante. Por sí. eso es todo, me parece. es interesante ligarlo con Erdogan, que si él siente que su poder está amenazado por este opositor y que entre años para las elecciones, como la cosa en Medio Oriente podría escalar, quizás él decida meter a Turquía en una guerra con el mismo fin de Netanyahu de afirmar su poder y hacer más difícil retirarlo de él. Inclusive se traspasa de lo político, o sea, me parece que es algo totalmente individualista y de salvarse el pellejo. Eso, es un poco en eso. lo propio, Es un poco eso. Entonces, por eso es interesante esto de Al Jazeera, porque lo vi ayer, que Al Jazeera en árabe, que es este canal de noticias que está ubicado en Qatar. Sin traducción. Es en árabe, claro, pero muestran todos los días o muy frecuentemente extractos de la televisión israelita. Entonces, a través de esos extractos uno puede ver qué opinan, muestran como el noticiero y qué dicen los periodistas. Pues justamente ayer los dos temas que destacaban eran que Netanyahu esta semana había quitado de su cargo al jefe de inteligencia y al Contralor General, lo cual algunos periodistas decían que estaba debilitando la democracia, democracia de alguna manera, pero para ellos, porque obviamente Israel tiene elecciones, nunca ha tenido una dictadura, pero a su vez tiene esta ocupación y está haciendo esta masacre, tiene esta dualidad. Sí. En el fondo. Pero básicamente que Netanyahu cada vez está reemplazando las principales instituciones del poder con gente de su confianza, con lo cual Israel también se está yendo al lado turco, es decir, generando un sistema político que depende de una persona. Y cuando se generan estos sistemas políticos en donde el poder depende de una persona, la tendencia es que las principales instituciones del Estado pierden su autonomía porque se nombran personas en sus cargos en donde dependen no de sus cualidades, sino que dependen de la lealtad, claro, y de la cercanía. Sí. Por ende, las instituciones responden a la voluntad del líder, porque si yo soy el dictador y te nombro contralor y no sé, quiero cancelar las elecciones y la Fran me dice, no, ¿cómo vamos a cancelar las elecciones? No, todo depende de... Y tú pega y te voy a ir presa. Incluso, del Big Boss. Dependiendo que tan malo sea yo. Ese es el punto. Convengamos que igual no es lejano a la realidad de otros países, totalmente democrático. O sea, en Chile hemos vivido una ola de amiguismo, digamos, en política, claro, totalmente cuestionados, por supuesto. Obvio. Y sobre todo en este gobierno que dijo que era lo que jamás iba a ser. Pero claro, pero terminó siendo, y bueno, estamos hablando de temas totalmente distintos, pero que ocurre en todos los gobiernos. Aquí ya es algo mucho más extremo, en donde ya ni siquiera tienen competencias para los cargos y bueno, exacto, se espera simplemente lealtad, absolutamente. Exacto, y también por ende estamos viendo en Netanyahu que cada vez está generando un poder más autoritario, lo cual implica que cada vez le es más fácil extender y profundizar esta guerra, por lo tanto complejizar aún más la situación del Medio Oriente. Y por otra parte, otro elemento fundamental en esta ecuación es Estados Unidos. Sí, pero bueno, el ojito con Erdogan. Que es socio de Israel, porque sí, o sea, que es aliado de eso. Nunca se dice en la prensa, pero Israel no podría hacer nada de lo que está haciendo totalmente sin el apoyo de Estados Unidos. Y si Estados Unidos le corta las armas, la guerra se acaba en 2 semanas. Ajá. Entonces, o sea, dependen de
Totalmente, el rubio. Totalmente, exactamente. Entonces, cuando hubo cambio de gobierno en Estados Unidos el 2025, Trump llega con este discurso que yo soy un hombre de paz, que yo me quiero ganar el Nobel de la Paz. Entonces, todavía lo tiene, ¿eh? Con lo de Israel difícil, pero está bueno. difícil, ¿no? Y siempre trata de salirse de ese, o sea, de no salirse de ese discurso, pero es muy difícil. Exacto. Entonces, en el tema de Rusia y Ucrania se están viendo cambios, porque acabo de ver una Estados noticia. Unidos restableció el diálogo con Putin, lo cual no había hecho con Biden. Hay negociaciones, aunque la guerra siga, aparentemente hay un giro por parte de la política de Estados Unidos. ¿En qué va a terminar? No sabemos. Las guerras son muy fáciles de terminar, pero es muy difícil son muy fáciles de iniciar y muy complejas de terminar. Totalmente. Y en Israel aparentemente se especulaba que podía existir un cambio de giro del de Biden, que fue un apoyo incondicional a Israel, en donde casi lo único que hizo fue prohibir bombas más de 2.000 kilos, una cosa así. O sea, un apoyo totalmente incondicional, lo cual es bastante inusual que un país apoye a otro incondicionalmente para que realice una masacre. Por eso Trump trata de despegarse de eso. ¿Qué está haciendo? Hoy se confirmaron más de 50.000 muertos en Gaza, pero son 50.000 muertos que se han podido confirmar, porque también hay muchos otros bajo los escombros. Claro. Entonces, al menos, ya hay nadie y casi ya nadie se inmuta. Muy difícil esa cifra. Entonces, si bien cuando llega Trump hay un cese al fuego, que a Netanyahu se lo fuerzan de alguna manera, y de hecho el socio de coalición amenazó con salirse, hubo todo un tema porque el gobierno de Netanyahu podía caer. El cese al fuego terminó en gloria y majestad, por decirlo de alguna manera, horriblemente, porque hace una semana Israel comienza a retomar sus bombardeos, ya van más de 800 muertos, hay también 800, mira. Los muertos en el Líbano. Estados Unidos atacó Yemen también, porque Yemen es este país que está en el sur de la península arábica y que tiene esta solidaridad con Palestina. Entonces Yemen dice, nosotros queremos que haya un cese al fuego, y como hubo el cese al fuego, Yemen dejó de atacar, y como el cese al fuego terminó, Yemen retomó su ataque. Entonces Estados Unidos fue a atacar Yemen. Y de hecho se filtró una conversación, una cosa muy extraña, de un periodista opositor al gobierno, terminó en un grupo de Signal con los principales políticos de Estados Unidos, el vicepresidente. Lo comentábamos hoy día a la mañana. Se filtró y Trump se hizo loco. Casi, claro. Trump como no leo el Atlantis. Claro, casi como un grupo de WhatsApp, como hacemos un grupo de WhatsApp, oye, atacamos esto, claro. no sé, como una cosa muy así. Boric te añadió al grupo. Muy claro. Y también ves tú el manejo interior del gobierno en estos temas, y el vicepresidente dijo, esto no es consistente con la política del presidente que dice no más guerra, pero claramente vemos que la estrategia de Estados Unidos no ha cambiado en lo absoluto en Israel. No es lo de la paz. Nadie habla de la paz, y de hecho ya se está hablando nuevamente de una guerra con Irán, que sería devastadora para el mundo entero. Entonces, a pesar de que este discurso en algún momento hizo presagiar una solución en el Medio Oriente, vemos que estamos igual que siempre. O sea, Israel está, incluso Estados Unidos está más comprometido con Israel. No olvidar que la mayor donación que tuvo Trump en su campaña fue de una ciudadana israelita estadounidense que le donó $100 millones. No olvidar. Él también depende, o sea, él llega al poder porque estos lobistas de Israel todos llegan al poder a él también. Entonces, por ende, tampoco puede hacer muchos cambios. Entonces, es importante ese punto políticamente. Nosotros vamos a tener presidenciales este año, ya estamos en la carrera. ¿Quién financia? ¿Quién financia? ¿Y qué quiere de vuelta? Sí, obvio. O sea, nadie de estas personas llega al poder casualmente, no llegan solo por sus propios méritos. Exacto, llegan porque otros ponen recursos, y estos otros quieren también ver sus ideales y sus intenciones que sean reflejadas en la política. Pasando, claramente. Y yo estoy pensando en Chile. Imagínate la cantidad de recursos que debe haber invertido, porque al final es una inversión para una carrera de Trump. De un tunazo. Imagínate, entonces, y eso no es gratuito. Claro, entonces ya para ir cerrando, básicamente el discurso de Netanyahu hace 30 años es que Irán es el culpable de todo, porque Irán financia el Líbano, Irán financia el Yemen, Irán financia a Hezbollah. Entonces nosotros tenemos que atacar a Irán. Claro. Y Estados Unidos, como le da todo a Israel, y aparentemente ataca a Yemen no por un tema de seguridad estadounidense, ataca a Yemen porque Israel le pide que ataque a Yemen. Sí. Estados Unidos siempre es muy simplista cuando invade, es como no, vamos a invadir, la gente se va a alzar
y todo va a estar bien. Y si vemos ahora que para atacar Yemen hacen este grupo de WhatsApp y tiran todas estas frases, si está este análisis simplista, podría ocurrir que finalmente Estados Unidos pise el palito con Netanyahu e invadan Irán. ¿Quién diría? Ahí el Atlantis estaba vuelto loco, yo creo, loco, con... te puedo creer. El periodista no entendía, porque ¿qué hago acá? Esto es una broma. Y después cuando vio la noticia que habían muerto personas en Yemen y que estaban atacando, entendió que era verdad. Sí, y además el Atlantis es conocido, pero tampoco es el New York Times Times, o Fox News, ponte tú ahí, habría corrido una mejor suerte Donald Trump, lo habría protegido de seguro. Exacto. Pero como era el Atlantis, sale Donald Trump a decir, bueno, yo ni conozco ese medio y en realidad como que me da lo mismo, y se desdice también un poco de sus palabras. No, totalmente. Pues entonces lo de Israel está muy complejo porque Netanyahu cada vez está asegurando más su poder, en donde necesita la guerra para sobrevivir. Estados Unidos lo está apoyando sin ninguna prohibición. Tampoco hay un plan posterior a qué va a pasar después. Nada. Y el riesgo más grande finalmente es que Estados Unidos acceda a esta idea que Netanyahu le ha dicho hace un montón de tiempo, que el culpable de todo es Irán, entonces hay que atacar a Irán, y Irán mágicamente después de este ataque la gente se va a alzar y va a aceptar que Israel y Estados Unidos ocupen Irán, lo cual es totalmente... inconcebible. Además, Irán no es Siria. Irán son casi 100 millones de habitantes, tiene un ejército formidable. Entonces, se nos basamos en eso. Ese es el mayor riesgo, a un escalamiento de violencia en la región y sin ningún control. Netanyahu, mientras más expanda esto, y Estados Unidos mientras siga financiando, más riesgo hay que ocurra una guerra con Irán, y eso ya estaríamos hablando de temas mayores. Palabras mayores, siempre todo recae en Netanyahu, impresionante. Fernando Mendoza, historiador, muchas gracias por estar con nosotros, te pasaste, hablamos de todo y más. Nosotros ya nos vamos, viene Metrópolis Central con toda la actualización del partido de hoy. ¿Qué irá a pasar? Bueno, vamos a ver, ¿sabías que había un partido? No tenía idea. Bueno, ahora sí que sí lo va a ver. No diré nada, no, jamás. Hay gente que ya perdió la esperanza, no importa. Nosotros nos vemos mañana de 12 a 1, que estén bien.